Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación del número 70 de la revista Economía Aragonesa que edita Ibercaja, en una modalidad y en unas fechas diferentes a las habituales. Como sabéis muchos de los que os habéis conectado hoy, esta presentación suele tener lugar en el mes de abril, en el patio de la Infanta o en nuestro salón Rioja, y al terminar pues solemos compartir y departir con un vino, ¿no? Hoy nos vamos a tener que conformar con esta videollamada y con la esperanza de que pronto podamos volver a retomar formatos de presentación que nos acerquen y que nos permitan estar de nuevo juntos. La pandemia que estamos sufriendo nos ha llevado a retrasar esta jornada y a cambiar el canal por el que os la hacemos llegar, pero queríamos mantener la tradición de compartir de primera mano con todos vosotros los contenidos de la publicación. Recomendamos todos los contenidos, toda la lectura de los contenidos que después nuestro director financiero, Antonio Martínez, anticipará con alguna pincelada de cada uno de ellos. Y agradecemos a todos los autores sus contribuciones que han permitido que esta revista, aún en estas circunstancias, vea a la luz un número más. El plato fuerte en este número, como es lógico, y es a lo que vamos a centrar este webinar, gran parte de este webinar, son las expectativas económicas, el cambio tan radical que hemos tenido con la pandemia sobre las expectativas de evolución del PIB y del empleo, tanto en España como en Aragón, como en el conjunto del mundo en este 2020, en 2021 y probablemente en los ejercicios siguientes. Este tsunami provocado por el COVID-19 ha cambiado radicalmente las reglas del juego para la economía mundial, para la economía europea, la española y también para la aragonesa. Los diagnósticos de este consolidado dúo Martínez, Antonio, nuestro director financiero, y Santiago, nuestro responsable de análisis económico, generan siempre una gran expectación. En este momento, pues, queridos Santi y Antonio, los indicadores de expectación están en máximos históricos, porque verdaderamente es muy complicado para todos los que tienen que tomar decisiones en el ámbito privado, en el ámbito público, con la incertidumbre y la falta de visibilidad que tenemos y la ausencia de antecedentes para poder analizar, movernos en este entorno. Por eso consideramos que esta sesión, que con tanto cariño y con tanta ilusión hemos preparado desde Ibercaja, puede ser de mucho valor para los directivos, para los empresarios, para los ahorradores, para los responsables del sector público que estáis conectados a esta sesión y que esperemos que pues, lo que a continuación vamos a escuchar os ayude en ese camino de toma de decisiones en los próximos meses. Tras las intervenciones de Antonio y de Santiago, abriremos un coloquio en el que podéis participar todos enviándonos las preguntas, como teníais ya consignado en la invitación, a la dirección electrónica rrii@ibercaja.es. Dirección rrii@ibercaja.es. Y sin más, Antonio, cuando quieras tienes la palabra, empezamos. Muchas gracias, Enrique. Y muchas gracias a todos los que os habéis unido a esta sesión. No os vemos a ninguno, pero os sentimos al otro lado y de alguna manera es como un síntoma de poco a poco ir volviendo a la normalidad, con lo cual muy contentos de estar en este evento con vosotros y aprovechar la oportunidad para desear que estéis todos bien, así como vuestros seres queridos. Hoy solo vamos a hablar de economía. Frente a la salud, pues todo palidece un poco, pero parece que los peores momentos de la pandemia van quedando atrás y creemos que era un momento oportuno para compartir con vosotros nuestras expectativas para la economía española y aragonesa este año y el que viene. Por eso me acompaña aquí a mi derecha, y ahora lo veréis, Santiago Martínez, que hará una presentación de unos 3/4 de hora más o menos, detallando un poquito esas perspectivas. Dicho lo cual, y como 3 minutos de introducción, no quiero dejar de poner en valor los otros contenidos de esta revista número 70 que acabamos de publicar, porque creemos que son artículos verdaderamente muy de interés y que podréis tener a vuestra disposición en las próximas horas. Y voy a pasar un poquito por encima de cada uno de los tres, porque hoy sus autores no nos acompañan, al menos en este lado de la mesa. Creo que alguno al otro lado de la mesa sí que está conectado.
El primero de los artículos habla sobre geopolítica y sobre la incertidumbre que vivimos en el siglo XXI y ha sido elaborado por Francisco Gant, que es teniente general del Ejército de Tierra en la Reserva. Básicamente en su artículo describe la situación geopolítica actual y hace un alegato en favor de volver a luchar por el multilateralismo y por que las instituciones de gobernanza global que tenemos cobren un nuevo impulso. Porque en el repaso que hace de los riesgos y factores de amenaza que tenemos en el mundo por delante, sin esa coordinación es muy difícil ser exitosos. Estamos hablando de cambio climático, flujos migratorios, ciberseguridad o una creciente polarización entre los estados que en absoluto es buena para la estabilidad económica y financiera. El segundo de los monográficos está elaborado por Valentín Bote, que es el director de Randstad Research. Y básicamente habla de los desajustes competenciales entre oferta y demanda en el mercado laboral español. El artículo parte de una gran paradoja. Antes del virus aún teníamos una tasa de paro del 14%. España representa el 20% de los parados de larga duración, más de un año, de toda la Unión Europea. Y, sin embargo, el 55% de las empresas españolas que contrataron el año pasado manifestaron haber tenido dificultades para encontrar los perfiles que buscaban. El artículo desarrolla posibles causas, unas en el ámbito del déficit informacional en el mercado laboral, que aboga por mejorar todas las actividades de intermediación en el mercado de trabajo, y otro de genuino déficit competencial. Entre las múltiples causas pone el foco en una de ellas, o alerta, que es el elevado porcentaje de ciudadanos españoles con un muy bajo nivel de cualificación. El 49% de los parados en España tiene un muy bajo nivel de cualificación y eso es una barrera de entrada al mercado de trabajo muy poderosa porque se ciñen sus posibilidades a puestos de trabajo de baja cualificación que además sabemos que en el tiempo, por el avance de las nuevas tecnologías, van a ir reduciéndose. Con lo cual, urge a la acción, a un plan de recualificación, de formación, para que la recuperación económica sea inclusiva. Y el tercero y último de los monográficos está elaborado por Blanca Simón, doctora en Economía de la Universidad de Zaragoza. Habla de un pilar fundamental del estado de bienestar, como es la dependencia, y cómo no solo es un pilar de cohesión social, sino es un motor de actividad económica. Ilustra cómo funciona la dependencia en España y en Aragón y da datos interesantes en su artículo. Estaría contribuyendo este sector al PIB con más de 140 millones de euros, en torno a 3.000 empleados, y si el desarrollo y despliegue de la ley de dependencia fuera totalmente eficiente, como debiera ser, que todavía no lo es, la aportación económica de este sector podría ser incluso superior. 3 artículos, como digo, de mucho interés antes del COVID y después del COVID, si cabe aún más, y que recomendamos su lectura. Y por cumplir tiempos, pasamos ya propiamente a las perspectivas económicas. Y yo, antes de ceder la palabra a Santi, que como digo, hará la presentación, quería compartir con vosotros, un poco para facilitar luego el flujo de la misma, 8 grandes mensajes. El primero, y lo he anticipado en la introducción, es que primero y por encima de todo estamos ante una crisis sanitaria y humanitaria, con coste en salud y en vidas. Por lo tanto, la contención de la pandemia, el perfil sanitario de este problema, es la máxima prioridad. Nosotros no creemos en una dicotomía o salud o economía, porque honestamente no hay peor escenario para la perspectiva económica que uno en el que salimos desordenadamente de la pandemia y surge un rebrote relevante. Ese es el peor escenario para la economía. Con lo cual, salud y economía deben ir de la mano. No hay tal dicotomía. El segundo mensaje es un poco de humildad en las previsiones económicas, las que teníamos hace apenas 4 meses, nosotros y todos, pero han saltado por los aires. El virus no es algo pasajero, que enseguida volveremos a donde estábamos. No es el caso, desgraciadamente. Y las nuevas previsiones todavía son extraordinariamente inciertas, y entre otros factores porque primero de todo dependen de la evolución del virus en el futuro. Y eso es algo que realmente nadie sabe a ciencia cierta. Habrá rebrote, no lo habrá vacuna, cuándo lo habrá. Son variables que tienen un impacto muy importante en la economía, en las perspectivas económicas, y que a día de hoy su respuesta se desconoce. Por eso estaréis viendo un montón de estimaciones de PIB con unos niveles de dispersión inéditos, de muchos puntos porcentuales, unas frente a otras. Y es porque hay un grandísimo nivel de incertidumbre. Desafortunadamente, y paso al mensaje 3, donde no hay incertidumbre, es que ya podemos dar como un hecho que la evolución del PIB este año va a ser muy negativa, muy negativa. Va a haber un muy fuerte impacto económico derivado de esta crisis sanitaria en 2020.
Y este impacto es global. La recesión va a ser de una globalidad inédita en las últimas décadas. Que sea global no significa que afecte a todos y cada uno de los países por igual. Creemos que hay tres variables que marcan la mayor o menor afección de esta crisis sanitaria a las economías. El primero de ellos es cuánto ha impactado el virus en ese país en concreto. El segundo, relacionado con el anterior, qué dureza de medidas ha habido que poner para frenar la evolución de la pandemia y durante cuánto tiempo han paralizado la economía. Y el tercer factor es la salud de las cuentas públicas antes del estallido de la pandemia, porque o sí, los diferentes gobiernos, la política fiscal tiene que jugar un papel fundamental en esta recuperación y no es lo mismo haber entrado a la crisis con pulmón que haber entrado, como es el caso español, con las cuentas ya bastante estresadas. Esto nos hace, y es el mensaje cuarto, que desafortunadamente la caída del PIB en España va a ser de las más severas de las principales economías desarrolladas, porque en ninguno de los tres factores que acabamos de comentar España sale bien parada en términos relativos. Por eso esos titulares que se dicen de la mayor recesión desde la guerra civil, bueno, son titulares que suenan bien, pero desgraciadamente es que son correctos, y eso es casi un dato. La caída del PIB este año va a ser la peor desde la guerra civil. Luego entraremos en cifras concretas. Pero el quinto mensaje que queremos dar es que la dureza de una crisis, por supuesto, es una función de la severidad de la misma, de cuánto cae el PIB inicialmente, pero también, y no menos importante, de cuánto dura esa crisis. Y por eso en el informe que vais a ver hoy analizamos y desmenuzamos la crisis de 2008, aunque creemos que hay muchísimas más diferencias que similitudes. Pero fue una crisis donde España, con altibajos, estuvo cayendo 5 años, de 2009 a 2013, y donde tardamos, redondeo, una década en volver a los niveles de PIB y de empleo de 2008. Una década, la década perdida. Eso hace que una crisis también sea durísima. Y en tercer lugar, y no menos importante, tenemos la actuación de las autoridades monetarias y de los diferentes gobiernos. En el 2008 se arrastró los pies. Las grandes medidas de los bancos centrales, Banco Central Europeo, por ejemplo, no llegaron hasta 2012 en adelante, cuando la crisis había estallado 4 años antes. Y Europa recayó en la recesión, y España también, porque en 2011-2012 aún se hicieron medidas de austeridad fiscal, que no decimos que no hicieran falta, pero que eran muy inoportunas. Algo se ha aprendido de esa situación y en este momento tanto las políticas monetarias como las políticas fiscales no solo han reaccionado rápido, sino en la misma dirección, muy expansiva. Y esto también pinta bien para la velocidad de la recuperación económica. Séptimo y penúltimo mensaje, ¿a qué nos referimos con una velocidad rápida de recuperación? El manido debate de si una V o una U, el símbolo de Nike. Para nosotros no es realista pensar que recuperaremos los niveles de PIB y de empleo de 2019 antes de finales de 2022. Estamos hablando de una recuperación de 3 años. Frente a los 10 de la crisis previa, nos parece un perfil de rebote con brío, que invita al optimismo. Y sobre todo porque las dinámicas ya desde segunda mitad de este año y el año que viene serán de crecimiento. Y eso tiene un impacto en una ciencia como es la economía, que tiene una parte social importante, muy relevante y positivo. Y concluyo ya con el último mensaje de la introducción y cedo la palabra a Santiago. Aragón. Aragón se va a comportar, pues como habitualmente, muy en línea con la economía española. El gran factor que puede hacer que se comporte, como esperamos, un poco mejor que la economía española es la diferente estructura productiva de la economía española. Tenemos un peso que es el doble que la media nacional en el sector primario, en agricultura y ganadería, con una industria agroalimentaria pujante y muy competitiva, y esto es muy estable y es un punto a favor. En segundo lugar, la industria, incluyendo aquí sectores de energía, agua, etcétera, pesa 6 puntos porcentuales más que en la media nacional, y esta crisis va a ser especialmente severa con los servicios más que con la industria. La velocidad de recuperación de la industria, como ahora veremos, creemos que va a ser más rápida que la de los servicios, con lo cual esto también juega a favor. Además es una industria competitiva, es verdad que tiene un peso el sector automoción importante y que hay incertidumbres estratégicas, pero es un sector industrial en general y el de automoción en particular muy competitivo. Os damos un dato. En los 3 meses precedentes a que estallara la pandemia, en marzo, de diciembre a febrero, las exportaciones aragonesas crecían más de un 20%. Eso es la prueba del algodón de la competitividad de la industria aragonesa.
Y sensu contrario, si la industria pesa más, los servicios pesan menos y en particular los ligados a los sectores más afectados, como es ocio, restauración y hostelería. Y en particular hostelería mucho más enfocada a turismo nacional que a turismo internacional. En definitiva, y por cerrar la introducción, una estructura productiva que para el tipo de crisis que nos ha estallado hace y hará, creemos, que la economía aragonesa, dentro de un marco muy negativo, pero tenga un comportamiento diferencial y mejor que el de la economía española. De esto es de lo que vamos a hablar en los próximos 3/4 de hora. Dejaremos para después, como decía Enrique, las preguntas y sin más cedo la palabra a Santiago Martínez para que elabore en detalle estos puntos de la presentación. Gracias. Gracias, Los tiempos de coronavirus nos han llegado y nos han traído desgracias personales, sociales y también datos económicos terribles, los peores que, como decía Antonio, hemos visto en las series históricas y probablemente desde la Guerra Civil. El objetivo de este informe es calibrar el daño que se va a hacer en la economía española y aragonesa este año y el próximo, sobre todo, con una extensión hasta el año 2022. El informe tiene 5 partes fundamentales. La primera es una introducción, el ver de en qué punto venimos, qué hemos visto hasta ahora y qué guías podemos tener a corto plazo. La segunda parte es un estudio de la crisis anterior en España para atender a tendencias que venían ya de antes y también al comportamiento de variables económicas en momentos de recesiones muy severas como fue la de entonces. La tercera parte, propiamente, son las estimaciones de PIB para España en el trienio, sobre todo el bienio 2021 y la extensión hasta el año 22. Y la cuarta son las explicaciones en otras variables económicas que son reales, sobre todo en el empleo, pero también en el sector inmobiliario o en las cuentas económicas del sector público. Y por último, después de ver mucha información, haremos un resumen de las conclusiones en la última sección. En diciembre veíamos la economía aragonesa y española yendo algo a menos todavía. Estábamos en un proceso de desaceleración, como todos sabíamos, en parte porque se agotaba la demanda embalsada en España después de la recesión, en parte por un ciclo industrial que iba menos ligado a la guerra comercial que había empezado Trump el año previo. No obstante, veíamos una desaceleración contenida en torno del 1,5% de crecimiento, sin aumento del desempleo y además con recuperación a lo largo del año, lo cual se hacía el punto que apuntaba a la mejora de exportaciones que comentábamos hace un momento. Por desgracia, este panorama ha cambiado radicalmente. La erupción de la COVID nos ha cambiado la vida a todos y se veían datos efectivos de economía real en España y en Aragón. Aquí tenemos para España los datos de empleo, de afiliaciones a la seguridad social, datos mensuales de variación, y vemos que las caídas de marzo y de abril son mucho más intensas que las que tuvimos en el ciclo anterior, que ya eran las peores que teníamos históricamente hasta entonces. Una caída muy rápida del desempleo. En conjunto se han estudiado más de 1 millón de empleos en 2 meses y además tenemos 3,4 millones de empleados en situación de ERTE, que es de más riesgo pues, para su supervivencia en el futuro. Así que datos ya reales bastante negativos. Lo mismo se ve en datos de PIB del primer trimestre de España. Aquí tenemos solo 2 semanas de afección de la crisis, realmente, son 2 semanas de las 13 del trimestre, pero ya vemos caídas en casi todas las ramas de actividad. Tenemos por el lado de la demanda a la izquierda en azul y por el lado de la oferta en rojo a la derecha. Vemos que hay crecimiento solo en consumo público y en inversión en activos intangibles, que es algo que era previsible, y caídas intensas en el resto de variables, desde la inversión al consumo privado, el sector exterior o la construcción. Y por el lado de la oferta, pues también son la excepción los crecimientos, entre ellos el sector financiero y el sector público de educación y sanidad, y las caídas más graves, como lo veremos que seguir así, serán las de comercio, transporte, hostelería y las del sector de ocio y entretenimiento, que es este último de abajo, y son caídas de 2 dígitos para ambas ramas de actividad. En conjunto, una caída de 5,2% trimestral y de 4,9% anual, algo sin precedentes en las series históricas de crecimiento de España. ¿Por qué ha sido así? Por una parte, realmente la crisis nos ha afectado mucho en términos de vidas en personas, pero también en términos de confinamiento, ligado al anterior, ¿no? Este es un índice que lleva ahora la Universidad de Oxford sobre la severidad de confinamiento, sobre las medidas, si son más o menos restrictivas. Cuanto más alto está, más restrictivo es y está en un rango temporal, ¿no? Vemos que China, la línea roja, fue el primero que impuso medidas y que fueron hasta aquí de severas. Luego vino Italia en verde, luego tuvimos España en azul. Vemos que las medidas de Italia y España han sido mucho más restrictivas que las de China, pero también que las de Alemania o Estados Unidos y también Reino Unido, que no está en el gráfico. Así que por eso vemos que las caídas del PIB en España son más intensas que en otros países, porque la restricción ha sido mucho más intensa que en la mayoría del mundo, salvo en algún país de nuestro entorno como puede ser Italia. Tenemos una ventaja, entre comillas, que es tener un indicador adelantado como es China. China sufrió primero la pandemia, además tuvo unas medidas de confinamiento anteriores y un levantamiento de ánimas anterior al resto de países.
Ahí tuvimos el levantamiento ya hasta en la región de Hubei. En abril tuvimos levantamiento de todas las medidas, con lo cual tenemos una avanzadilla de datos para el resto de países. Hay que tener en cuenta que aquí las restricciones fueron menos severas, antes lo veíamos, y además que Hubei, que fue donde se puede comparar más la severidad de confinamiento con los países europeos, pesa solo un 4,5% en el PIB de China. Aún así, la caída del PIB ha sido espectacular, ¿no? Ha pasado de que 0,6% a caer un 6,8% interanual, una caída del trimestre de más de 10 puntos porcentuales. Hay que tener en cuenta también que aquí la caída va a ser más fuerte en este trimestre, en el primero, mientras que el segundo será algo mejor. En Europa pasa al revés. En Europa, Estados Unidos, el trimestre más negativo va a ser el segundo. El primero caemos un 5,2, el segundo trimestre va a ser mucho peor en España y en los países de nuestro entorno. Aparte de la intensidad, que es algo más cuestionable por la diferencia de composición del PIB de China frente a países europeos, nos interesa ver la evolución por diferentes variables económicas de la recuperación en este año. En este gráfico tenemos las caídas interanuales de la producción de varias variables en enero y febrero en rojo, en marzo en azul y en abril en gris. Y vemos como poco a poco las caídas son menores o incluso hay crecimiento en la industria. Aquí el mensaje que vemos es que la recuperación es más o menos rápida, menos de lo que nos gustaría, pero es diferente por ramas de actividad. Primero la industria, luego los servicios y primero la oferta, que es esta parte, y luego la demanda, que son las ventas minoristas o la inversión, que cae todavía un 10% interanual. Así que una recuperación a diferentes ritmos por ramas de actividad que esperamos también que se produzca en Europa. Teniendo en cuenta esa visión de corto plazo de lo que me gusta hasta ahora del ejemplo de China, tenemos que estudiar también cómo ha ido España después de sufrir una crisis bestial hace apenas una década, que pensamos que va a ser la peor de nuestra generación y sin embargo pues esta va a ser más intensa en cuanto a caída, aunque como avanzábamos más corta, que es algo también que hay que valorar a la hora de medir su dureza. El impacto de la gran recesión fue muy intenso en la economía española. Vamos a intentar resumirlo en esta tabla. Tiene muchos datos, pero bueno, creo que es bastante visible. Tenemos un nivel de actividad en 2008 que sería el nivel 100. Tenemos luego la caída que hubo en el año 2009, que fue el inicio de la crisis. En el 13 tenemos la caída máxima, el punto más bajo de la crisis. Y en el año 19 vemos cómo ha sido la recuperación hasta el final del ciclo último, antes de que llegase la pandemia. En el conjunto del PIB, la caída del primer año fue de 3,8 puntos. Fue una caída muy intensa comparada con otras históricamente. En 5 años la caída alcanzó más de 8,5 puntos, 8,6 puntos de caída hasta el mínimo del ciclo. Y la recuperación ha sido bastante rápida, de forma que en el año 2019 el PIB era 6,5 puntos superior al nivel del año 2008. Pero no todas las variables o no todas las ramas de actividad se comportaron de la misma forma por el lado de la demanda ni luego de la oferta que veremos a continuación. El consumo privado sufrió bastante inicialmente, pero más aún al extenderse la crisis. Para una familia, cuanto más tiempo hay de desempleo, cuanto más cuesta ver la recuperación, más se ve agravada la calidad del consumo y luego se recuperó bastante. En el consumo público y la inversión pública, que está en parte en esta partida, que es infraestructuras y otra construcción, inicialmente puede crecer, como sucede en el consumo, pero luego hay que ajustar para que el déficit no se desmande demasiado y más si la crisis es muy larga, pero puede aguantar un tiempo en niveles expansivos. El ajuste fue mucho más grave en la inversión pública, no solo esto de inversión pública, pero en parte está aquí, y aquí hubo una caída, un ajuste muy fuerte que además no se ha recuperado. Se redujo la inversión pública de 5 puntos de PIB a solo 2, incluso un poquito menos, con lo cual hemos perdido casi 30.000 millones de euros de inversión pública. De ahí que esa partida esté niveles de actividad que son un poco más de la mitad de los que teníamos en el año 2008 todavía, en el año 2019, de 5% de nivel. La construcción residencial es un sector clave porque era parte del problema que teníamos en 2008. Teníamos una burbuja muy importante que hizo que el ajuste fuera muy rápido, 20% caída el primer año, y muy intenso hasta 5 años y luego una recuperación insuficiente. Cayó a poco más de la mitad por esta vertiente de la demanda, la inversión en construcción residencial, y estamos en niveles de inversión de esta partida de solo 3/4 del año 2008, lo que demuestra pues, que ha habido una pérdida estructural porque, sobre todo por ajustes demográficos, que no es igual la demografía actual que la de entonces en cuanto a aumento de población y también por edades. La siguiente partida es la inversión en maquinaria y equipo, que es la partida más ligada al ciclo industrial. La caída fue vertiginosa, muy rápida, más de 25 puntos el primer año, pero no se agravó con el tiempo. El ajuste fue muy rápido en esta partida. Lo que también es cierto es que no se recuperó antes. Las empresas, al tener una capacidad financiera limitada y no ver una mejora económica consistente, no empezaron a recuperar la inversión hasta el año 2014. Entonces sí, creció con mucha fuerza. De un punto de partida muy bajo, creció un 50%, más de un 50% en apenas 5 años y se recuperó el nivel del año 2008. La inversión en activos fijos en activos inmateriales, o propiedad intelectual, que también se puede llamar, fue muy moderada en el primer año y no cayó más. De hecho, empezó a crecer enseguida, porque es una variable que gana peso en la economía, en las economías de los países avanzados.
De hecho, en el año 2013 ya era 13 puntos superior al año 2008, mientras que el PIB era 8,5 puntos superior. Algo parecido vemos en las exportaciones de bienes, que fue la rama de actividad que permitió la mejora más rápida. Aquí sí hubo un ajuste el primer año por la crisis, que fue muy intensa en 2009, pero fue más intenso en importaciones que en exportaciones. Hubo aquí un comportamiento a mejorar competitividad después de años que estaban a niveles muy negativos. Y el crecimiento de exportaciones, que como decíamos, fue muy rápido, ya en 2013 había subido 15 puntos frente al año 2008, se intensificó posteriormente. Y tenemos una mejora más rápida en la industria, en exportaciones de bienes, que en servicios, aunque luego la mejora también fue muy intensa, hasta crecimientos del 40% en las tres ramas frente al año 2008, que muestra pues, la mejora que tuvimos en nuestro país de competitividad. Este análisis es igual que el anterior, pero por el lado de la oferta. Como ya hemos visto la mayoría de tendencias, no vamos a insistir mucho, pero vamos a hacer un repaso. La caída del PIB, intensa, 3,5 puntos, 8,5 puntos, mucho más intensa en construcción y en industria. En construcción, vemos aquí por el lado de la oferta, que es diferente anterior, que era la demanda, que era la inversión en construcción, que cayó a poco más de la mitad y se ha recuperado hasta ser apenas 2/3 de lo que era en el año 2008. La industria también sufrió caídas muy fuertes, de hasta 20 puntos en el año 2013, casi 20 puntos frente al año 2008. La recuperación ha sido moderada, pero aquí habría que separar dos partes de la industria de muy diferentes ramas, ¿no? Por una parte tenemos las industrias más ligadas a la construcción residencial, industrias como las de cerámicas, cementos, muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar, también metales, que han caído en torno al 30% frente al año 2008, similar a la construcción. Y otras ramas, sin embargo, de la industria lo han hecho mucho mejor, ramas que han exportado y que han ido con una evolución positiva, con crecimientos del 15% en los últimos, comparado con el año 2008 en 2019. Son las ramas de química, de farmacia, de alimentación y también del sector de automoción, aunque en este último caso con una caída y la recuperación bastante rápida. El sector de servicios en general se vio menos afectado, como la agrícola, pero en otros servicios queremos destacar los que se vieron más afectados. El de comercio, transporte y hostelería, que se vio afectado por la duración de la crisis y cayó hasta 5 puntos, aunque luego mejoró con fuerza. Y el sector de servicios profesionales y administrativos, que serían los servicios más cíclicos, aunque aún así caen mucho menos que la industria y la construcción. Otros sectores de servicios lo hicieron muy bien, incluso crecieron durante la crisis, como son de información y comunicaciones, el sector de servicios inmobiliarios, servicios profesionales el de administración pública, educación y sanidad, y otros sectores de servicios junto al ocio, actividades artísticas, entretenimiento y actividades recreativas. Y bueno, de estos servicios, no he comentado, el peor sector fue financiero, ligado a la burbuja inmobiliaria y tampoco recuperado su nivel de actividad del año 2008. Sí, tenemos una crisis que tenía un origen muy claro y un componente particular que era la falta de productividad. Esto se reflejó en la fuerte caída del empleo. Si veíamos que el PIB en su punto más negativo cayó 8,5 puntos, el empleo cayó 16,3 puntos, cayó casi el doble que la actividad, porque hace falta un ajuste de productividad. Era un país muy productivo en el que se producían ramas que no tenían actividad adecuada y el ajuste fue muy intenso, algo que queremos que sea diferente en el ciclo actual. Aquí tenemos por sectores cómo fue la destrucción de empleo en el anterior ciclo. Vemos que el 90% de la destrucción del primer año se concentró en 3 sectores y fue el 80% de destrucción de empleo en el máximo de 5 años, que fueron construcción e industria manufacturera, que creemos que era parte de una situación diferente, porque tiene un exceso de capacidad, y comercio, sobre todo minorista, que esta vez sí que tiene más riesgo porque está más afectado por las medidas de distanciamiento social. Por eso llegamos a la diferencia frente a la crisis de 2008. Hay tendencias que son comunes, pero la diferencia, ya hemos visto el avance, ¿no? Pues, cómo ha cambiado la economía frente a entonces. ¿Qué ha perdido peso? La construcción. Hay un exceso de construcción. ¿Qué ha ganado peso? Es la inversión en activos fijos y materiales más avanzados, más de tecnología, y las exportaciones de bienes, sobre todo, y también de servicios, tanto turísticos como no turísticos. Un país que compite mucho mejor en el exterior, una economía mucho más saneada. Desde el punto de vista de la oferta, aquí lo hacemos en vez de con el PIB, con el empleo, porque hay una diferencia notable y además nos permite una mayor desagregación. Tenemos este gráfico que es como el anterior, que es el peso en el empleo, en porcentaje, el número de personas y la variación frente al año 2008 en el año 2019. ¿Qué ha perdido empleo? La construcción, la industria, como ya avanzamos, también el sector del empleo en los hogares, el sector financiero y el de comercio minorista, ¿no? En conjunto se mantuvo estable, hay un poco de empleo de comercio minorista. Hemos marcado en rojo los sectores que creemos que van a ser más afectados ahora por ver cómo ha ido la evolución en el último ciclo. Comercio mejoró su producción
pero cayó el empleo ligado a unos cambios de conductas y de pautas de consumo, más consumo en áreas comerciales, más consumo por Internet, más comercio mayorista y menos minorista. Y esto permitió que aumentase la productividad con aumento de la producción, pero caída del empleo en comercio, lo cual es un riesgo, pues una tendencia que da a la baja, que se une en este momento a las restricciones a la movilidad que tenemos. En hostelería el componente fue muy positivo, tardó en llegar a la mejoría, pero fue muy intensa en cuanto llegó. Aumento de empleo de 250.000 de personas frente al año 2008. Y ahora es un riesgo porque es un sector que se va a ver muy afectado. Sector de transporte, almacenamiento y del sector de ocio y entretenimiento, hay mejoras notables de empleo. Entre los dos, en torno a 150.000 empleos adicionales creados frente al año 2008. Y en este momento también pues, son sectores que se van a ver en riesgo. Como resumen de las diferencias de la economía actual frente al anterior, tenemos estos dos gráficos. Por una parte, tenemos los visados de obra nueva concedidos cada año, como hemos pasado de 900.000 a apenas 100.000, después de un reajuste, y el sector exterior, la balanza por cuenta corriente. Hemos pasado de ser un país que competía muy mal, que tenía un déficit recurrente en la balanza corriente y que llegó a ser cerca del 10% del PIB durante 3 años, y ahora sí llevamos 8 años con superávit, 7 años con superávit considerable de cerca del 2% del PIB. Es una economía muy distinta a la anterior. Otra parte de diferencias es la situación financiera de hogares y familias, que era muy negativa anteriormente. Antes de para afrontar sus gastos e inversiones, cuenta con sus ingresos habituales, pero hacía falta además una financiación del 13% del PIB en el año 2007 para afrontar estos gastos e inversiones de hogares y empresas. Ahora, sin embargo, tenemos un excedente de 3%. O sea, tiene más ingresos de lo que dedican a gastos corrientes y a inversiones tanto hogares como empresas. Y, por lo tanto, tenemos un colchón de 170.000 millones de euros que creemos que es una diferencia muy importante. El sector público, sin embargo, está peor. Entonces, tenemos superávit, ya tenemos un déficit público cercano al 3% del PIB. En el conjunto de la economía, que es la línea azul, estamos en superávit corriente, que es lo que veíamos antes, y tenemos un excedente de financiación, que es algo muy, muy positivo. Eso era el flujo anual de ingresos y gastos y de inversiones. Ahora tenemos el stock de deuda pública y deuda privada en España. Esta deuda privada se multiplicó desde apenas una vez el PIB a principios del milenio hasta 2,3 veces en el punto más negativo de la crisis. Luego ha corregido hasta niveles de 1,5 veces. Este gráfico a la derecha es la comparativa de esta línea gris con otros países europeos y regiones. Vemos que España está a niveles más o menos medios, incluso por debajo de la media del mundo y de la zona euro. En sentido contrario, el sector público partía de una situación muy ventajosa, una deuda pública muy moderada, del 35% del PIB en el año 2007 y subió a 100% del PIB en 2010. Y luego ha corregido muy poquito, ¿no? Solo 5 puntos porcentuales más o menos hasta el año 2019. En resumen de diferencias, tenemos este cuadro de desequilibrios. La economía de 2008 no competía bien, la economía con burbujas, la economía que tenía un exceso de deuda y en el sector privado. Aquí tenemos las diferencias resumidas. Tenemos la burbuja inmobiliaria que ha desaparecido. El peso de la construcción residencial es menos de la mitad que en el máximo de ciclo. Tenemos el balance por cuenta corriente, como decíamos, un déficit exterior de casi 10% del PIB hasta superávit recurrente de 7 años cercano al 2% del PIB. Tenemos una deuda privada que se ha reducido de 2-3 veces a 1,5 veces. Tenemos una capacidad de financiación de hogares y empresas positiva, de 30.000 millones de euros actualmente, frente a menos 140.000 millones de euros en el punto más negativo de la crisis. Tenemos un sector financiero más capitalizado y menos apalancado que antes. La ratio de créditos entre depósitos llegó a ser 1,7 veces y ahora estamos por debajo de 1 vez. Hay más depósitos que créditos en este momento. ¿Dónde estamos no tan bien como nos gustaría? Pues en el sector público y en el desempleo. El sector público, como decíamos, en el año 2008 teníamos ya un déficit público, pero en el 2007 teníamos superávit. Y ahora partimos de un déficit público del 2,8%, que no es extremadamente negativo, pero es mucho peor que el ciclo anterior y además, pues después de un año de crecimiento, pues sería deseable que hubiera mejorado más. Igual que la deuda pública, que estamos aún cerca del 100% del PIB. Partimos de un escalón mucho más alto que en el nivel que teníamos en el año 2007 y 2008. Y por último, desempleo lo mismo. El anterior ciclo tuvo un mínimo de desempleo del 8%, ahora estamos en el 14%, con lo cual el punto de partida es mucho peor que entonces para afrontar esta recesión. Otra diferencia, además de las diferencias económicas en España, es la diferencia de actitud o de reacción de las autoridades, tanto fiscales como monetarias. Por una parte, la anterior recesión se afrontó como si fuera una crisis coyuntural, cuando era realmente una crisis estructural. Esto hizo que se agravasen los problemas a lo largo de los años. Esta se ha enfocado la estabilidad hacia donde tienen que ser, ¿no? Evitar que problemas de liquidez de hogares y empresas se transformen en problemas de solvencia. Ahí tenemos avales, moratorias, tenemos los ERTE, rentas mínimas,
y estamos viendo ya planes de reconstrucción. Se ha reventado mucho mejor y mucho más rápidamente las actividades del sector público. Y además tenemos una diferencia fundamental que es el Banco Central, que dispone ahora de herramientas que no tenía en el año 2008. Entonces se manejaba siempre con bajada de tipos, que además aquí vemos los tipos de interés del BCE en azul y de la FED en rojo, reaccionó más tarde que la FED, bajó mucho más tarde los tipos, pero es que además ahora tiene muchas más herramientas que antes. Aquí tenemos un resumen de herramientas que antes no había y que ahora sí que tenemos. Pues tenemos inyecciones de liquidez a 3 años que no hubo hasta el año 2011. Tenemos el mecanismo de estabilidad, el ESM o el MEDE, según sus siglas en inglés o en español, que no se creó hasta el año 2012. Hasta entonces hubo que hacer parches para rescatar a Irlanda, Portugal o a Grecia. Y tuvimos sobre todo las compras del BCE de deuda pública que no llegaron de forma masiva hasta el año 2015, o sea, 7 años después de que se iniciase la crisis. Ahora, sin embargo, están ya disponibles y, de hecho, se han ampliado ya antes de que empiece realmente la crisis. Se han ampliado nada más tener las primeras noticias negativas respecto a la pandemia. Tenemos ya fondos para este año muy amplios y probablemente se aumentarán quizá ya mismo este jueves en la reunión del BCE, o si no, será más adelante cuando aumente las compras anunciadas por la autoridad monetaria en Europa. Y esto permite que, aunque aumente la deuda pública, si es algo puntual, no repercutirá demasiado en la prima de riesgo, o mucho menos, desde luego, que el ciclo previo, donde vimos la prima de riesgo de España por encima de los 6 puntos y cerca de los 7 puntos porcentuales. Partiendo de estas visiones de dónde veníamos, en qué momento estamos actualmente, qué nos viene de China, cómo era la economía española en 2008, cómo son las tendencias económicas en España cuando hay una recesión muy grave y también las diferencias actuales, vamos a establecer un escenario para el PIB en España y para Aragón a continuación en este año y en el próximo. Este cuadro es un resumen del consumo privado por ramas de consumo. El consumo privado pesa más de la mitad del PIB y por eso hemos considerado adecuado dividirlo en sus diferentes ramas y además separarlas en si van a ser muy afectadas o poco por el confinamiento y por la recuperación posterior en la economía. Aquí tenemos primero en esta columna el peso en el consumo privado. Vemos que las ramas que están poco afectadas pesan casi un 60% del consumo privado, que es un 35% del PIB, lo cual es una noticia dentro del malo positiva. Y las ramas más afectadas pesan un 50% del PIB, del consumo privado, que sería un 25% del PIB. A este lado del cuadro tenemos la evolución respecto al año 2019. Si el año 2019 estaba a 100% de actividad, cómo está durante las semanas de confinamiento, que eso lo veíamos aquí, crisis, y cómo evoluciona su recuperación en los trimestres posteriores, desde el tercero de este año hasta el final del año 2021. Vemos que los sectores de arriba, los que están en azul, son sectores como los alquileres imputados, la vivienda, el agua, la electricidad, el gas, que se ven poco alterados en estos momentos. La alimentación incluso aumenta el gasto, lo hemos visto en datos de ventas minoristas en momentos de confinamiento, igual que en bebidas alcohólicas, aunque su tendencia es a bajar a largo plazo. Seguros financieros, el sector de comunicaciones se ven poco afectados también y vemos estabilidad en la actividad, no crecimientos, salvo en la alimentación, pero al menos estabilidad y una corrección muy moderada el próximo año debido al aumento del desempleo. Un poquito más afectados, pero tampoco mucho, el sector de sanidad privada y la educación privada y la enseñanza privada, que son sectores que tradicionalmente se recuperan muy rápido, que son gastos que no se suelen posponer demasiado, suelen volver en cuanto a capacidad financiera, y que se han visto afectados, pero mucho menos que la parte de abajo de esta tabla que vas a comentar ahora. Aquí tenemos gastos que generalmente son discrecionales, no son recurrentes y que puedes posponer si tienes incertidumbre sobre tu empleo o sobre la situación económica de tu familia en las próximas semanas o trimestres, ¿no? Tenemos el vestido de calzado, los muebles y artículos del hogar y otros bienes y servicios que se han comportado así tradicionalmente en cada vez que haya una crisis, y más aún en la última, que fue muy severa y muy larga. En el momento de crisis su actividad está en niveles muy reducidos porque se han cerrado los comercios y tenemos actividad en torno al 20%, que es lo que están midiendo ahora a través de Internet, estas plataformas, estas ramas de gasto privado. Y la recuperación, que sería bastante rápida, porque veíamos que las familias tienen una situación financiera holgada, pero que va a empeorar con el aumento del desempleo. Y una mejora, como decíamos, rápida, pero con ese inconveniente y además con sectores que son menos básicos o menos necesarios, imprescindibles, que los que tenemos en la parte de arriba, con lo cual más lenta que la parte de arriba. Por último, tenemos 3 sectores de consumo que son importantes en su peso y además, aquí lo de la empresa, como decíamos, y además se ven afectados tanto por que no son algo básico obligatorios, sino que son más discrecionales y además porque están más afectados por las medidas de distanciamiento social, que son el sector de transporte, de pasajeros, menos el de servicios, el sector de horticultura, la digital, ¿no?, que está yendo muy bien, pero sí el resto de agricultura, sobre todo el más ligado al contacto físico, pues el partido de fútbol, estadios, conciertos, todo lo que sea multitudinario va a costar mucho más que la actividad y, sin embargo, todos lo harán mucho mejor, ¿no? La tendencia de este sector a largo plazo es que gane peso en las economías más avanzadas, como se ha visto tradicionalmente en Europa, Estados Unidos, Japón y otras economías de primer mundo.
Por último, y el sector que lo va a pasar peor, como ya intuimos todos, es el de restauración y hostelería, que ha estado en mínimo de actividad casi en 0%, en torno al 5%, solo había niveles básicos de actividad para gente que estaba de paso por trabajo. Y su recuperación consideramos que va a ser bastante lenta. Aquí hemos sido muy prudentes porque hemos pensado que la actividad está solo el gasto está en torno a un tercio de su nivel normal en el tercer trimestre, poco más de la mitad en el cuarto, y esta tardanza en la recuperación haría que se destruyese tejido productivo, hasta ser la actividad a final del año 21 solo un 85% del nivel del 2019, con lo cual habría una destrucción de tejido productivo todavía de en torno a 15 puntos en ese momento de ciclo de final del próximo año. Este análisis anterior lo hemos extendido al conjunto del PIB. Lo que hemos visto es la primera línea, el consumo privado, que como pesa tanto, más de la mitad del PIB, lo hemos desagregado por partidas de consumo, que nos hacen entender mucho mejor la evolución. Y en conjunto vemos que durante el estado de alarma y de cierre, aquí hemos diferenciado ambas partidas porque el sector sobre todo de construcción se afecta por el cierre de lo no esencial, pero menos en el estado de alarma. Y vemos que en consumo la caída es de un tercio, es una caída muy importante, pero con una recuperación notable posteriormente. Una recuperación que llegaría a final de este año a estar 12 puntos por debajo del 19 y a final del próximo año 3 puntos por debajo del nivel de 2019. Ramas de actividad por la demanda que se veían poco afectadas. Consumo público. Veíamos que aumentaba en crisis, al menos inicialmente, si no se alargaba demasiado la crisis. Seguiría creciendo a su ritmo habitual, incluso un poquito más, pero aquí, por prudencia, mantenemos el ritmo que venía creciendo en torno al 2%, que puede ser incluso algo superior. La inversión en propiedad intelectual quizá crezca durante la pandemia, pero luego sí, hace falta más digitalización en las empresas y eso se está viendo y va a haber más inversión en propiedad intelectual. Así que al menos crecerá, esperamos, a nivel que venía creciendo los últimos años, que era una media del 3% interanual. La construcción se vería bastante afectada, la inversión en construcción, tanto residencial como otra construcción. No obstante, será una caída mucho menor que el anterior ciclo, porque no tenemos un exceso como teníamos entonces. Entonces, vemos una caída de 10 puntos y luego una recuperación paulatina, aunque sin llegar a recuperar el nivel casi, pero no, todavía a final del año 21. La inversión en maquinaria de equipo se vería muy afectada. Vemos que era una medida que reaccionaba muy rápida y más en este entorno en el que hay que cerrar muchas empresas por las medidas de confinamiento y vemos que la actividad caería el doble, o sea, caería a solo la mitad en las semanas más duras del cierre de actividades. Las empresas veíamos que estaban bastante bien de situación financiera, pero creemos que va a costar un poquito que llegue la recuperación de la inversión, menos el ciclo anterior, pero no va a ser inmediato. Mientras no veas una mejora más segura de la pandemia, que esté controlada la pandemia y de la economía, que no veas ya el tirón, pues eso creemos que hasta al menos el último trimestre de este año no va a llegar, la mejora de la inversión va a ser moderada. Estaríamos en torno a 2/3 de la actividad en el tercer trimestre y ya 85% a final de este año, ya cerca del 100%, en torno al 96% del nivel del 19 a final del 21. Sector de exportaciones e importaciones, vemos que ante la crisis las exportaciones nos ayudaron a salir de la misma con una mejora muy rápida y gracias a una mejora que se produjo enseguida de competitividad. Esta vez, sin embargo, vemos una coyuntura bastante diferente. ¿No? Tenemos un sector exterior que está limitado por restricciones al comercio de algunos productos en algunos países y hace que la mejora sea más lenta y sea más lenta en servicios que la industria. Ya lo fue antes, en el anterior ciclo, pero ahora más todavía por estas restricciones al turismo, sobre todo. En estos servicios, los que no son turísticos y los que no son de transporte, en general pueden hacerlo bastante bien porque el teletrabajo estaba ya implantado en estas empresas desde hace mucho tiempo. Pero estas ramas que pesan, en el caso de servicios turísticos, pesan un 40% de exportaciones, hacen que la mejora sea más lenta en las exportaciones de servicios que en las de bienes. Y las de bienes pues, sean más rápidas que la inversión en maquinaria de equipo, pero menos de lo que serían sin este contexto de distanciamiento y de cierre de actividad internacional en muchos sectores. Todo este cuadro anterior nos lleva a esta conclusión, ¿no? Una caída del PIB del 11% en España en el año 2020 y un rebote en el año 2021 del 8%. Caídas de hasta el 20% interanual negativo en este segundo trimestre del año, que es el que estamos viendo ahora. Aún es pronto para ver la medida exacta, pero estamos viendo que van a ser caídas muy intensas y sin precedentes en la historia de nuestro país. Este análisis, para trasladarlo luego a Aragón, lo hacemos también por el lado de la oferta de la economía. No abundaremos mucho en ello, pero bueno, hemos visto ya tendencias en sectores económicos. Hemos visto que la construcción se afecta a corto plazo, pero luego no tiene un exceso como tenía en el ciclo anterior. Vemos que la industria se afecta a corto plazo, pero es una industria que compite mucho mejor que antes y se recupera más rápido. Vemos que el sector agrícola no sufre demasiado, como el de suministro de energía, como el sector de servicios, como son información y comunicaciones, el financiero o el sector público de sanidad y educación. Y vemos problemas, sin embargo, por los sectores que ya hemos visto anteriormente, los sectores de comercio, automovilista, transporte de pasajeros, hostelería y restauración, donde la caída sería muy intensa, de apenas 30% de actividad en conjunto, más grave en restauración y hostelería, y recuperación muy moderada en los siguientes años.
creemos importante ver dónde estamos ahora frente a cómo pensamos que estamos en diciembre, tanto en caída del PIB y posterior recuperación, que es esta línea roja, actual frente a la de diciembre, y sobre todo niveles de PIB, porque este es el año económico que tenemos en estos 2 años en la economía española. La caída de este año sería muy intensa, diríamos 11 puntos, y el siguiente sería 8 puntos, que parece que es mucho, pero aún así no recupera ese nivel de producción del año 2019. Estaríamos en todavía un nivel que sea casi 4 puntos inferior al año 2019, en media en el año 21. Y 7 puntos inferior a la tendencia que preveíamos en el año 2019 a finales, ¿no? En diciembre de este año. Y ya en el 22 esperábamos pues, estar cerca, en torno a niveles de media con los del año 2019, pero así 4 puntos por debajo, casi 5 por debajo del nivel que esperábamos a final del año pasado. Con lo cual, esta diferencia es el agujero que nos va a hacer la pandemia en lo económico, además de todos los daños personales y familiares que tenemos todos a nuestro alrededor. En resumen, por sectores de su afectación en la pandemia y la posterior recuperación, tenemos aquí el peso en el PIB y en el empleo de los sectores de España por el lado de la oferta de la economía y su variación respecto al año 19 en los años 20 y 21. Vemos que hay sectores que incluso crecen, y comunicaciones, antes se menciona muy por encima, sector público, sanidad y educación, agricultura, financiero, suministro de energía y agua, y caídas moderadas para la industria que se mejora con mucha rapidez de construcción. Y, sin embargo, caídas más fuertes y persistentes, tanto fuerte en este año como luego persistente el próximo año, en los sectores de ocio y de comercio, transporte, hostelería y restauración, que serían de hasta el 30% este año y a un 12,5 puntos por debajo del nivel del año 19 en el 21, frente a la media de la economía, que sería en torno a 4 puntos inferior este año, el año que viene frente al anterior. Esto importa porque en España, ya avanzaba Antonio, que pesa mucho más estos sectores que en el conjunto de Europa. El peso de los 4 sectores más afectados, los de comercio, transporte, restauración y ocio, en España está cerca del 30% del PIB, son 28,5%, frente a 22,5% en el conjunto de la zona euro y frente a menos del 20% en Finlandia o en Alemania. ¿Esto qué quiere decir? Que solo con una caída del 30%, que es lo que preveemos más o menos para estos sectores, te resta en España 8,5 puntos del PIB. En la zona euro 6,8 y en Alemania 5,9 puntos de PIB. Solo por este factor hace que España sea más afectada, además de que por las medidas restrictivas de confinamiento son más severas, como veíamos antes. En Aragón, sin embargo, también lo avanzaba Antonio, tenemos una economía distinta, es más parecida a la europea en su composición. Aquí el sector que más pesa no es el de servicios de comercio, transporte, industria de hostelería, el peso es la barra azul, sino que es la industria, incluyendo suministro de energía, electricidad, agua y saneamientos. Pesa 6 puntos más que en España, es la línea roja, la diferencia frente a España. También pesa más la agricultura, es otro sector que se ve poco afectado por esta situación actual de confinamiento. Y pesa menos, sin embargo, como decíamos, 4 puntos menos, casi 5 puntos menos, el sector de comercio, transporte, hostelería y restauración. Por este motivo esperemos que Aragón caiga menos, que caiga el PIB un 10% este año, que así es una caída muy considerable, y que el rebote sea algo menor el próximo año, 7,3% frente a 8% de España, pero llegando a un punto superior, ¿no? En España ya vemos que frente al año 2019 estaríamos 4 puntos por debajo, en Aragón estaríamos 3,5 puntos, 3,4 por debajo del nivel del año 19. Ahora sí, pues haría falta un año más todavía, por lo menos para recuperar el nivel del año 19, y también pérdidas muy importantes para la economía aragonesa. Vamos a ver las explicaciones de este escenario en otras variables de la economía española y aragonesa. La primera, la que más nos importa a todos, creo, es el desempleo. Hay que diferenciar aquí que en la anterior recesión el empleo era parte del ajuste necesario, porque era una economía muy poco productiva y por eso que ya caía mucho más el empleo que la actividad. En esta crisis creemos que no va a ser así y por eso la actividad que ha sido obligada por las medidas de confinamiento no toda se va a trasladar a caídas del desempleo. Siendo bastante prudentes, hemos considerado que la caída del desempleo será de en torno a 1,5 millones de personas este año en España, que sería una caída de 7,5%, con 1 millón de personas en ERTES de media del año, sería poco a poco menos el año, pero de media del año sería ese millón, y esto elevaría la tasa de paro hasta el 20,6, que es algo muy negativo, realmente dramático, aunque menos que en el año 2013, que llegamos a tasas de casi el 27% en España. El siguiente año habría una recuperación, de forma que en conjunto habría 850.000 empleos todavía menos que en el año 2019 y una tasa de paro del 17,9% frente al 14% del año 2015. Aquí tenemos la evolución de la tasa de paro en España y Aragón, como subiría al 20% en España y caería al 18% más o menos en el 21, y en Aragón pasaría del 10% al 15% o al casi el 16%, y al 13,8,9 en el año 2021. En conjunto, destrucción de empleo este año en Aragón de 38.000 personas y mejora de 14.000 el próximo año. En neto, 24.000 personas menos ocupadas en Aragón que el año 19. Algo realmente negativo y dramático, lo peor probablemente de esta crisis, junto a los dramas familiares que estamos viviendo.
Pasando al sector inmobiliario, que tenemos que es un sector relevante en la economía española y también aragonesa, creemos que el ajuste va a ser muy diferente de entonces porque no es la base de la crisis, no es una burbuja lo que surge. Pero sí nos interesa ver cómo fue el orden de los factores, cómo fue la sucesión de acontecimientos durante la gran recesión. Vimos que cayó primero la compraventa de viviendas, la línea azul, y que también fue la primera que empezó a mejorar. Aquí vimos algunos picos por los cambios regulatorios en cuanto a la compraventa de viviendas, pero la tendencia vemos que fue la primera que mejoró, también la primera que cayó. Y luego, simultáneamente, cayeron los precios de la vivienda y la ocupación en España, el empleo en España. Cayó mucho más el precio de la vivienda, que estaba en niveles excesivos, había una burbuja inmobiliaria, cayó más que la ocupación, pero el ritmo, la línea roja y azul, vemos que es prácticamente el mismo. Y esperamos que esto se repita actualmente, pero con niveles muy diferentes porque tenemos un exceso. No lo tenemos en precios, ahí tenemos el precio de la vivienda en España en azul en euros y en rojo sería ajustado por la inflación y estamos actualmente en niveles todavía de 2003. Estamos aún por debajo del nivel de 2010, de 2008 fue el máximo, en un 30%. O sea, es un ajuste de precios que se ha producido, que es muy relevante, que vemos que ha influido en la capacidad de los hogares de comprarse la vivienda en los últimos años. Tampoco tenemos un exceso en el volumen de producción de viviendas. Aquí tenemos la línea roja, es el aumento anual del número de hogares, y la gris es el aumento anual de los visados de vivienda. Si fuera esto coherente, iría más o menos igual, la línea gris que la roja, y un poco por encima, pues el aumento de viviendas construidas sería cada año el aumento de hogares más una pequeña reposición de las viviendas destruidas. Sin embargo, no fue así. Hubo un aumento muy fuerte durante la burbuja inmobiliaria que luego hubo que ajustar aquí, ¿no? Este agujero en el que hubo muy poca producción de viviendas para ajustar el stock excesivo que había de viviendas en el mercado inmobiliario español. Ahora hemos llegado a un punto casi de equilibrio. Estamos en la producción de viviendas anual de torno a 100.000, cuando la previsión del INE de aumento de hogares es en torno a 150.000, 120.000 en los próximos años. Así que incluso hay potencial de mejora a largo plazo. A corto plazo no, se va a ver afectado el sector por la incertidumbre y el aumento del desempleo, pero a largo plazo no creemos que haya un ajuste como hubo en el ciclo previo. Otro motivo es que es la capacidad de compra de vivienda de los hogares, el coste que hay sobre su renta disponible, que considera tanto el precio de vivienda como los tipos de interés, y vemos que estamos en niveles razonables, no en mínimos históricos, pero estamos en niveles muy razonables y desde luego muy lejos de los niveles que nos llevaron a la burbuja del año 2008. Por eso tenemos caídas de precio de vivienda puntuales, porque el mercado pues, está prácticamente roto a corto plazo durante el cierre, y la gente que salga a comprar en este momento de incertidumbre pues, probablemente sea a vender será la que tenga más necesidad de vender, y esto puede hacer que ajusten los precios en torno al 10% frente al año anterior. Pero luego vemos una recuperación hasta la tendencia previa enseguida. Creemos que no hay un exceso y que la recuperación será bastante rápida en cuanto mejore la ocupación. Aquí vemos las tendencias de precios de vivienda y de ocupación, como veíamos en el ciclo anterior, ¿no? Una evolución casi simétrica entre las variables de ocupación y precio de la vivienda. En cuanto a precios al consumo, otra variable que nos interesa en la economía española y aragonesa, creemos que hay una batalla entre deflación e inflación y que a corto plazo gana de calle la deflación. Vamos a ver precios negativos, de hecho estamos ya en negativo en España en el mes de mayo, porque hay un fuerte soporte de demanda. Acá tan fuerte la demanda, mucho más que la oferta, el soporte de precios es a la baja. Se junta además con una caída del petróleo que ha sido muy intensa, estamos viendo caídas de precios energéticos aún más fuertes que en el año 2015, más en niveles del año 2019, y tenemos una tendencia de largo plazo, que es un aumento del ahorro, que hace que se detraiga el consumo, y esto hace también que generalmente la tasa de inflación haya sido baja en las últimas décadas. A corto plazo influye la inflación en la escasez de suministros, pero esto afecta solo a algunos bienes, que se está produciendo pues, en alimentos, en bienes sanitarios, etc. Pero el conjunto de la cesta de consumo de los hogares españoles pesa mucho más el soporte de demanda. Y a largo plazo tenemos aquí dos factores diferentes, que son uno, que se moviliza la deuda, es algo que tradicionalmente crea inflación de activos financieros, inmobiliarios, pero también de bienes de consumo, y últimamente no tenía mucho efecto, pero puede cambiar en el futuro, sobre todo por este proceso que estamos viendo ya de desglobalización. Entonces era un mundo cada vez más global, se producía más fuera, a costes más baratos, y esto hacía que hubiera más eficiencia y menores costes. Y la tendencia estructural de caída de precios o de crecimiento bajo de los precios. Ahora esto está cambiando, como luego veremos un poco más adelante. Entonces, en este contexto vemos la caída de precios de este año en torno al 2% en el IPC, en torno al 1% en el IPC subyacente, y vuelta a la tendencia posterior a partir del próximo año, porque había tendencias de largo plazo que están cambiando, aunque no vemos inflación ni mucho menos hasta que no haya una producción que esté por encima del potencial. Ahora estamos con un punto negativo que va a durar al menos 3-4 años, y por eso no creemos que haya presión inflacionista demasiado grave en los próximos años, hasta menos dentro de 4 o 5. La última rama que vamos a analizar, la actividad que nos interesa, es la de las cuentas públicas, que, como veíamos, el sector público es clave para evitar que esto sea más grave, pero va a ser a costa de un deterioro muy fuerte de las cuentas públicas. Lo vimos ya en la anterior recesión. Tenemos sus ingresos en azul y sus gastos en rojo, como aumentan los primeros y caen los segundos, haciendo que el déficit público, que es la línea gris, pasase de ser negativo, o sea, de superávit, a ser muy negativo.
Y aquí tenemos el orden cronológico, ¿no? Cayeron primero los ingresos, lo que más y lo que antes, más que el PIB y antes que el PIB. El gasto se mantuvo creciendo durante un tiempo y más incluso se aceleró. Y luego se moderó cuando hubo que ajustar el déficit público a ser tan larga la gran recesión, que duró, como decíamos, 5 años de caídas, que fueron 5 años realmente terribles. Esto nos lleva a proyectar este año un análisis de sensibilidad para la evolución de las cuentas públicas en este año. Si vemos que el ingreso cae en torno al PIB un poquito más, sería una caída del 12-14% del PIB, y que el gasto aumenta, pues tenemos una variable tendencia que sería un aumento en torno al 4%, 5%, más el gasto que aumenta simplemente por el aumento de los gastos de las crisis, el ajuste automático y además por las medidas anunciadas por el Gobierno en cuanto a avales, rentas mínimas, etc. Esto nos lleva a aumentos de gasto público este año del 8-10%. Y este rango de aumento de gastos y caída de ingresos tan importantes nos llevaría a un déficit público del orden de 125.000 millones o 145.000 millones de euros este año, que comparan con 35.000 millones de euros el año pasado. Aquí tenemos una posible evolución de las cuentas públicas en los próximos años, que es un análisis teórico, ¿no?, de cómo nos va a evolucionar. Para este año hay bastante visibilidad, hay menos para los siguientes. Aquí consideramos que el PIB se recupera a los ritmos que hemos comentado, 8% de crecimiento del 21, después cae un 11% este año, que los ingresos públicos más o menos crecen a ese nivel o un poquito por encima, porque se recupera más rápido que el conjunto del PIB, que el gasto público aumenta mucho este año y luego se mantiene. No vemos un ajuste de gasto, sino una estabilidad de gasto a partir de entonces, y vemos cómo iría el déficit público en este contexto, ¿no?, con estas variables. Pues sería un aumento del 13% del PIB este año, un nivel todavía muy alto el próximo año de 8,5% de PIB, y luego una reducción más notable a partir de 22 con un déficit público de torno al 6% y el 4% respectivamente. Aún así, esto haría que la deuda pública estuviese en torno al 120% del PIB durante 4 años. Es un nivel, pues, un escalón peor que el que tenemos actualmente y un riesgo a largo plazo si vemos que en el futuro hay una posible subida de los tipos de interés. Después de ver tantos gráficos y tablas, creo que es interesante resumir las conclusiones de este trabajo, que son, creo, bastante claras, y aquí las tenemos en 10 puntos que consideramos los más importantes. El primero es que la crisis no tiene paliativos, es la más negativa en cuanto a caídas de PIB que hemos visto en las series históricas de España, o sea, al menos hasta la Guerra Civil. La segunda es que además hay que ser humildes con las predicciones porque tenemos muy poca información, muy pocos precedentes de algo parecido y tenemos un rango de predicciones muy amplio. O sea, entonces buscamos ajustar la predicción a cada décima. Si el PIB en España o Aragón crecía un 2,3 o un 2,4%, ahora vemos rangos del Banco de España o del FMI que hablan de rangos de 6 puntos, 7 puntos de crecimiento. Esto es una buena muestra de que queda mucho por saber todavía de cómo es la pandemia, de cómo va a evolucionar y cómo es la recuperación económica en un contexto como el actual. Otro punto fundamental es que afrontamos este entorno tan negativo con una economía muy saneada, con lo cual hace que el ajuste sea solo puntual, no tiene que ser estructural, como fue en la anterior crisis, y eso hace que no caigas durante 5 años continuadamente, y eso hace que la confianza en el país sea tan negativa y cueste tanto la recuperación. Ahora es un punto muy diferente en ese aspecto y esperamos que sea mucho más rápida la recuperación, que llegue en 3-4 años al nivel anterior, aunque sin negar que se ha perdido un tejido productivo y un nivel de empleo que es lo más dramático junto a los temas familiares que tenemos todos. El siguiente punto es que no es una crisis simétrica, pues sectores hay unos muy afectados, como son restauración y hostelería, el sector de ocio, una parte del mismo sobre todo, el comercio minorista y el transporte de pasajeros sobre todo. El siguiente punto es que las autoridades públicas y monetarias tienen un papel clave para limitar la severidad de esta crisis y están actuando en la dirección adecuada, aunque va a ser a costa de un aumento muy fuerte de la deuda pública y con un posible aumento de la prima de riesgo. El sector financiero afronta esta crisis con una situación bastante envidiable en cuanto a su capacidad de contribuir a que la economía lo haga mejor o lo haga menos mal de lo que puede ser, y que además contribuirá, como siempre, el papel de estos financieros contribuirá a canalizar el crecimiento hacia el sector de crecimiento de futuro. Y creemos que hay tendencias que ya venían de antes y que se han intensificado este último año, estos últimos meses con la pandemia, y que vamos a resumir en esta pantalla. Son cambios que muchos de ellos venían ya de antes, como decía, pero que se han visto agudizados. El primero es el avance de la digitalización de las empresas y hogares, que era un proceso que se ha producido en España tardíamente frente a Europa, pero que se estaba convergiendo ya y que ha dado un paso de gigante en estos 2 meses. Se ha avanzado en semanas o que antes se avanzaba en años. Esto ha unido los cambios de los hábitos de consumo, tanto forma de consumir, más ligados a Internet y al mundo digital, pero también en cuanto a gustos de consumo. Después de 2 meses de confinamiento, nuestros gustos de consumo han cambiado. Veremos cuáles son definitivos y cuáles son cambios temporales de gustos de consumo de bienes y servicios.
Desde el punto de vista de la oferta, tenemos una vuelta de la industria a Occidente. Hemos visto que hay sectores que son interesantes, que sean estratégicos y que su producción se mantenga en nuestros países y no en otros que se puede cortar el suministro si hay momentos de cierre de fronteras, como ha sucedido recientemente. Y esto ha unido a un proceso de, como ya comentamos, de desglobalización, que es algo que ya venía de antes también, de una política internacional menos coordinada y menos multidisciplinar que la que teníamos en el ciclo anterior hasta la gran recesión. Y eso es un punto de cierto riesgo, ¿no? Porque va unido a un aumento de populismos. Cuando hay crisis aumenta el desempleo, la desigualdad, el descontento. Es habitual que aumente el populismo. Sucedió en la última crisis, estamos sufriéndolo ya en este momento, y esto hace que cueste más una política coordinada a nivel mundial y que cueste más una política coordinada a nivel europeo también. Y es un punto de dificultad para la construcción europea. Y, por último, desde el punto de vista monetario, como ya avanzábamos antes, pues hay un riesgo de que a largo plazo, en los próximos 3 años, hay que remarcar esto, puede volver la inflación y hasta hará que los tipos de interés sean más altos de lo que hemos visto en el último ciclo de crecimiento, que siempre iban para abajo, y esto quizá haya llegado a su límite en este ciclo actual. Y hay que tenerlo en cuenta pues, a la hora de predecir las inversiones y a la hora también de tener en cuenta que es sostenible en cuanto a niveles de deuda pública y privada en las economías de todo el mundo. Queremos acabar con unas sugerencias humildemente, además muy por encima, no queremos andar en esto, quizá que surja algo luego en el debate. Creemos que hay 2 líneas de actuación. Primero, a corto plazo. Lo primero, ya decía Antonio, es que esta pandemia se vea reducida al mínimo posible ya, o sea, por temas tanto humanitarios como económicos. No hay una dicotomía entre ellos, sino que es algo fundamental que vayan de la mano y que las medidas se están produciendo en el sentido adecuado. Hay que asegurarse de que haya un seguimiento de forma que no haya un rebrote en el futuro que haga que recaigamos en situaciones que estamos deseando no volver a ver. Y además hay que tener pues, una contribución del sector público y también del sector financiero para que el daño sea lo menor posible y haya medidas paliativas para que hogares y empresas no caigan en problemas de solvencia cuando son problemas de liquidez. A medio y largo plazo hay que tener también medidas. La primera es extender estas medidas de corto plazo para familias y empresas que sean afectadas, como decíamos, hay una destrucción de empleo que es estructural, y también de empresas con una destrucción de tejido productivo que se ha producido más fuertemente de lo que nos gustaría. Con lo cual, hay sectores que hay que potenciar, aunque siempre buscando la eficiencia y que no sean medidas que sean contraproducentes a largo plazo para la economía. Hay que reactivar la demanda. Veíamos que la demanda actúa más tarde que la oferta y por eso hay que tener medidas de reactivación de la demanda lo más fuertes posible, pero siempre que sean dirigidas a que sean eficientes y dirigidas a aumento de empleo, consumo e inversión y no aumentos del ahorro, que a corto plazo no es deseable. Y por último, una visión de más largo plazo. Tenemos un país que viene convergiendo con Europa al ritmo que no más o menos que razonable, pero menos de lo que nos gustaría, y siempre ha tenido una serie de problemas estructurales que nos ha afrontado en los últimos años. Y en este momento de dificultades tan graves, pues quizás sea el momento, sería deseable que fuera el momento, de afrontar reformas estructurales que nos permitan competir de tú a tú con países más avanzados y tener niveles de vida más similares a los suyos de lo que hemos tenido hasta la fecha. Por mi parte, la presentación, y si os parece ya abrimos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio y Santiago. Otra de las tradiciones del formato habitual era el fuerte aplauso que recibíais al compartir con todo el auditorio el análisis y las conclusiones que yo creo que han cubierto la expectativa inicial. Muchas gracias a los dos y ese aplauso se acumula para la siguiente ocasión. Entre tanto, si alguien más quiere formular preguntas, podéis seguir escribiendo a rrii@ibercaja.es. Y hemos recibido algunas que voy a ir formulando a los dos ponentes. La primera era doble, la primera se ha contestado ya de las dos preguntas, y se anticipan medidas proteccionistas y continuidad en la desglobalización. La respuesta es sí, y la segunda pregunta vinculada con esa era cómo puede afectar a las exportaciones aragonesas ese entorno de retroceso en la globalización. Es como siempre un riesgo, una oportunidad. España y Aragón tienen un peso de la industria más Aragón que España razonable, pero que puede mejorar, y vemos que la industria siempre es un sector que tiene potencial de atraer crecimiento y de generar crecimiento a largo plazo de la economía y de mejorar la renta disponible de los hogares. El riesgo es que, realmente, si cada país va a lo suyo y busca el interés personal, pues podemos ver medidas que sean contraproducentes y que se dificulte que crezca la industria en Aragón y en España. Hay que tener en cuenta estos factores, buscar una política acorde en Europa y en España para que no haya zancadillas de unos a otros
y potenciar la inversión en sectores que creamos que son de futuro, y esto creo que se están dando algunos pasos y poco a poco se intensificará. Entonces tenemos un doble vertiente, o sea, un riesgo por una parte de que cada uno sea más egoísta y busque entorpecer, y por otra parte recuperar inversión que ya se había ido y que vuelva ahora cuando vuelva a ser productivo, a unos costes más razonables, una mayor eficiencia, y pues con más inversión esto se puede conseguir que se extienda a más sectores, que no sea solo a unos cuantos, sino que sean muchos más dentro de la industria, que como sabemos es la industria, son sectores muy diferentes entre sí y muy amplios. Yo, por complementar lo que decía Santi, que comparto plenamente, ya hemos dicho en alguna presentación anterior que el proteccionismo es un juego no de suma cero, o sea, todo el mundo pierde con el proteccionismo, y la previsión de que va a haber más es una previsión indeseada, pero ya era una tendencia que se estaba viendo antes del COVID y ahora es demasiado tentador para muchos gobiernos no incidir más en ella. Entonces, yo creo que es negativo para todos. Dentro de ellos siempre hay ganadores y perdedores. Los países más competitivos pues serán menos perdedores que los menos competitivos. Pero en esas tendencias que ponía Santi en la última hoja, lo que se ve es un mundo, una economía más volátil, menos eficiente y posiblemente con menos potencial de crecimiento. Una vez que hayamos recuperado los niveles, es más allá de ese periodo temporal, ¿cuál es el crecimiento tendencial? Si desgraciadamente los temas de proteccionismo, desglobalización, etcétera, se materializan, la perspectiva de crecimiento tendencial es menor. Muy bien. Pasamos a una siguiente pregunta, que creo que será más para Antonio. ¿Habrá liquidez suficiente en el mercado de crédito para autónomos y pymes, sobre todo en la travesía de este 2020? En España, en Aragón, es común para los dos ámbitos. Pues sí, yo creo que es una de las cosas que más han cambiado de la noche al día, como decíamos antes, frente a 2008. Yo me acuerdo de estudios de todo tipo, de Banco de España, de FMI, del Banco Europeo de Inversiones, en los años de la crisis anterior. Y en el ranking de preocupaciones de empresas y de pymes en particular, es que siempre estaba la dificultad de acceso al crédito como primer componente. Ahí había un problema, como hemos dicho, de exceso de deuda por un lado y de un sistema financiero pues que estaba bastante tocado, y a la vista está la cantidad de bancos que desaparecieron desde 2008 hasta la actualidad. Afortunadamente, ni el sistema financiero está así en estos momentos, y luego las autoridades han visto clarinete que cuando una empresa deja de vender es lo más horroroso que le puede pasar, surgen los problemas de liquidez, por muy preparada que estuviera, nadie estaba preparado para un escenario tan abrupto, y han puesto medidas como la de los avales que creemos que están bien tiradas, que están bien orientadas. Por lo tanto, si la curva de recuperación es como la que hemos dibujado y este fenómeno es muy duro, pero relativamente temporal, sí que creemos que la liquidez es un flanco que está cubierto. Muy bien, fenomenal. Otra que puede ser respondida alternativamente por los dos. ¿Qué puede ocurrir con los principales proyectos de inversión que estaban anunciados o incluso en marcha en la comunidad de Aragón? Creo que entronca mucho con las referencias sectoriales que decís los dos, ¿no? De sectores que tenían tracción y la van a seguir teniendo y otros más afectados. Cualquiera de los dos, Santi. Eran proyectos ya muy consolidados y que eran de muy largo plazo, con lo cual esto probablemente habrá retrasos. Veíamos que siempre que hay incertidumbre, aumento de desempleo, caída económica, cuesta más invertir, pero creo que los proyectos de Aragón, en general, los grandes proyectos que tenemos todos en mente, tenían ya una trayectoria inicial y unas previsiones que no van a ser afectadas a largo plazo. Es que son sectores que son de crecimiento, que no va a haber grandes cambios y hace falta inversión en ellos y va a continuar, yo creo, sin grandes problemas. Quizá más tarde, pero hablamos de meses, trimestres, no hablamos de nada dramático. ¿Coincides, Antonio? No puede ser de otra manera. Muy bien. Son grandes decisiones estratégicas de las empresas que están muy meditadas. Entonces, más allá de un tema temporal, no vemos mayor impacto. Muy bien. Y una última, utilizando el derecho de pernada del moderador, esta la voy a hacer yo. ¿Creéis que hay otro factor más cualitativo, pero que puede ayudarnos en esta crisis, como es que hay una generación, sobre todo en el mundo de la empresa, de directivos y de empresarios, que han afrontado y superado ya una crisis muy dura, muy larga y más estructural que la que estamos, ¿no? Según se deduce de vuestra presentación? ¿Creéis que ese cualitativo puede jugar algún papel, Antonio? La verdad es que, frivolizando un poco, lo que nos ha pasado es una anomalía estadística de narices, porque yo me acuerdo cuando la gran recesión de 2008-2009 te decían que esa era una crisis que no había pasado desde los años 30 del siglo anterior, o sea, que era una vez en tu vida.
Y apenas 10 años después, por razones totalmente diferentes, pero hemos tenido otra que incluso en cuanto a severidad a corto plazo la deja corta. Indudablemente yo creo que en las crisis se aprende. Hay como un darwinismo, un sesgo de supervivencia que las entidades, no es casual que las empresas hayan salido reforzadas. No es un tema estrictamente financiero, es un tema de calidad de gestión, de visión estratégica, y yo creo que eso fue una de las pocas cosas que salieron positivas de semejante crisis y que ahora es súper valiosa para el entorno actual. Es intangible esta vida, sin duda. Muy bien, bueno, pues con todos los tangibles que hemos comentado y este último intangible, cerramos la sesión y os agradecemos a todos los que nos habéis seguido durante esta hora y pico de presentación macroeconómica. Esperamos que haya sido de vuestra utilidad, como os decíamos al comienzo, y os emplazamos a próximas presentaciones en las que, si no podemos vernos tan cerca como antes, al menos nos veremos a través de una pantalla. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo. Muchas gracias.